Muy buenos días amigos, bienvenidos a las informaciones del sector bananero correspondiente para la presente fecha, martes 29 de julio del 2025. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores del noticiero. Invitamos a aquellas personas que se suman a la audiencia a compartir la información con sus contactos y grupos de trabajos. Atención a algunos de los titulares que estaremos desarrollando. Jorge Alex Serrano, de la empresa exportadora Hazafruit de Ecuador, señala que es imposible cumplir contratos debido a la escasez de banano, una situación muy apremiante para el sector exportador. Incertidumbre en el sector exportador brasileño ante la inminente aplicación de aranceles en Estados Unidos. El 34% de las importaciones agrícolas de Estados Unidos procedentes de México en el 2024 fueron frutas y hortalizas. Condenados 7 exdirectivos de Chiquita Brands por financiar a las AUX en Colombia. Estos son las autodefensas, un grupo paramilitar que existió en Colombia hace muchos años y por la cual estaba siendo procesada la empresa Chiquita Brands de Colombia. Finalmente hay una condena en firme a 7 exdirectivos de esta empresa. Mejora de la transparencia en el comercio hortofrutícola entre la India y la Unión Europea. Nuestros invitados del día de hoy, el señor Donaldo Álvarez Cruz, presidente del Sindicato Costarricense de Sintra y Seco, y también el señor José Luis Castro, presidente del Sindicato Untra Atla de la zona de Limón, la zona bananera. Vamos a conversar con estos dos caballeros del sindicalismo de Costa Rica sobre el papel que juegan los sindicatos en la defensa de los intereses del sector de los trabajadores agrícolas y, claro está, también en la defensa de la producción sostenible bananera de Costa Rica. Un trabajo bastante difícil, medio incomprendido, pero que tiene ya una tradición en los países centroamericanos y también en algunos otros países donde los sindicatos tienen una fuerza importante en el desarrollo productivo de estos países y de estos cultivos. Volvemos con el detalle de la información aquí en Banano Exporo. En Lab Ditava seguimos innovando para ti. Hoy estrenamos una nueva presentación. Una caja más resistente, moderna y funcional. Pero eso no es todo. Ahora, cada caja cuenta con una etiqueta inteligente con código QR integrado. Escanea y accede al instante a la información del producto. Análisis de pureza, fecha de elaboración, número de lote. Porque confiamos en lo que hacemos y queremos que tú también lo hagas. Te damos el control y la transparencia que mereces. Llevamos calidad y tecnología directamente hasta tu hacienda. Innovación, confianza y resultados. Nueva imagen, más información, la misma excelencia. Conoce SAS Producción, el sistema especializado para banano 100% en nube de Agrosoft LATAM. Transforma la forma en que gestionas tu finca bananera con tecnologías que te ayudan a controlar el ciclo completo del cultivo. Desde el enfunde hasta la caja producida, combina pesaje inteligente y visualización de indicadores estratégicos para optimizar las decisiones desde el primer racimo. ¿Y cómo lo logramos? A través de la captura precisa de datos en el momento exacto. En la etapa de ingreso de racimos, nuestra tecnología de pesaje en movimiento registra, compara y valida automáticamente el peso de cada racimo. Esta información se transmite en tiempo real y está disponible desde cualquier dispositivo, permitiendo a gerentes y supervisores visualizar el rendimiento por finca, cinta, lote, edad de cosecha y calibre. En la etapa de pesaje de cajas, la XR25 entra en acción. Esta tecnología, equipada con sensores de movimiento, evita la manipulación de datos y garantiza que solo se registren los pesos correctos. Gracias a esto, se elimina el sobrepeso innecesario por caja, mejorando la rentabilidad sin comprometer la calidad, permitiendo tomar decisiones durante el día de proceso y no después, cuando ya es tarde. Pero no se trata solo de registrar pesos.
SAS transforma esa información en dashboards gerenciales que muestran indicadores históricos, semanales y en tiempo real. Esto permite gestionar la finca con alta precisión. Todo este ecosistema opera dentro de nuestra plataforma SAS Producción y Pesaje Inteligente, una solución multiperfil que centraliza toda la información crítica del proceso. Productores líderes responsables de más de 35,000 hectáreas ya confían en nuestra tecnología. Con SAS Producción y Pesaje Inteligente, te ayudamos a ver lo que otros no ven: eficiencia, rendimiento, gestión, todo en la palma de tu mano. Descubre lo que SAS Producción tiene para ti. Somos tecnologías que cultivan el futuro. Imposibilidad de cumplir contratos debido a la escasez de banano. Eso lo dice Jorge Alex Serrano de Hazafruc, Ecuador. La producción de banano en Ecuador atraviesa una etapa complicada, influenciada por condiciones meteorológicas adversas, baja oferta y precios inusualmente altos. El invierno trajo lluvias torrenciales y ahora el frío y la baja heliofanía, brillo del sol, están afectando el desarrollo normal de la fruta, explica Jorge Alex Serrano, gerente general de Hazafruc. El banano necesita luz solar directa. Estos días han estado totalmente nublados, lo que ha reducido drásticamente la producción. Estamos viendo caídas de entre 35 y 45% en algunas fincas, comenta Alex Serrano. Aunque el consumo en mercados como Europa y Rusia suele disminuir en verano, el precio spot ha alcanzado niveles atípicos. Tuvimos precios de hasta 16 y 17 dólares FOB hace una semana. Hoy ha bajado, pero se mantiene entre 11 y 12 dólares, lo que sigue siendo alto para esta época del año, señala el exportador. La situación se agrava con la imposibilidad de cumplir volúmenes pactados en contratos debido a la escasez de fruta. A esto se suma el cierre definitivo de las operaciones de Chiquita en Panamá, que retiró del mercado global cerca de 500,000 cajas semanales, presionando aún más la demanda. Pese a estas dificultades, Serrano afirma que las plantaciones están mejor preparadas que en años anteriores. La inversión en fertilización y drenaje ha sido clave para enfrentar los efectos del clima, aunque eventos extremos como inundaciones han dejado algunas áreas fuera de producción por algunas semanas. En cuanto a sanidad vegetal, Ecuador aún no registra casos de Fusarium R4T, aunque una bacteria conocida como moco ha comenzado a expandirse. Su control se está manejando exclusivamente con microorganismos al no existir productos químicos eficaces. En términos de destino, Hazafruc mantiene su enfoque en mercados exigentes como Reino Unido, Europa y Nueva Zelanda. Estos clientes requieren múltiples certificaciones, desde Global Gag hasta estándares sociales como SMETA. Eso nos diferencia de quienes exportan a mercados menos exigentes como Rusia o Medio Oriente, explica. Aunque el país produce banano todo el año, los picos de producción ocurren entre diciembre y abril. Actualmente Ecuador exporta entre 4 y 6 millones de cajas semanales, una cifra menor a la habitual. La fruta que no cumple estándares de exportación se redirige al mercado local, procesamiento o alimentación animal, señala el dirigente exportador. Pese a los retos, Serrano es pragmático, es parte del negocio. Adaptarse al clima y mantener la calidad es importante para seguir en pie. Bueno, el tema de las exportaciones, si bien es cierto, hay fincas que han caído 30, 40%. También hay situaciones de algunas que se han mantenido o mantienen la parte de exportable. El ejemplo más claro es que estamos creciendo casi 5,8% en el actual periodo, en el actual semestre. Estamos hablando de enero a julio. Ha habido este crecimiento, lo cual es significativo y también rompe ciertos paradigmas de la exportación. Por un lado, tenemos una baja de las exportaciones, de la producción, perdón, pero por el otro lado hay un claro repunte de las exportaciones en el semestre,
Bueno, Alex señala que hay promedios semanales de 6 millones de cajas, pero en las cifras que presenta tanto el gremio de Acorbanet como el gremio de la Asociación de Exportadores Banano del Ecuador, hay cifras que sobrepasan ese promedio, llegando a 7.5 millones. De lo contrario, no estuviéramos por los 200 millones de cajas actualmente, que es el promedio que se ha exportado. Ya vamos a revisar estas cifras y también vamos a revisar el precio que se está pagando, porque eh, a la semana 31 sí ha bajado considerablemente el precio de la caja. Hay la participación, si se puede llamar, de los cuperos, y esto tienden a bajar aún más el precio de la caja al productor, no al exportador. El exportador puede que, ya lo hemos comentado varias veces, ellos pueden comprar a 3, 4 dólares la caja y el exportador puede estar pagándoles a ellos mismos entre 7 y 8 dólares, con lo que el precio de FOB rondaría los 11 dólares que señala Alex Serrano en su comentario al diario digital Fresh Plaza. Pero la verdad es que el productor, el pequeño productor más que todo, que no tiene otra manera de comercializar si no es a través de los cuperos, o no le queda de otra comercializar con los cuperos, porque le pagan allí en el momento que entrega la fruta, no espera 8 días, sino que le pagan enseguida. Entonces entrega su fruta a esos promedios, ¿no? 4 o 5 dólares como máximo, y el cupero se margina 3, 4 dólares. Debería marginarse menos, pero ellos también creo que se cuidan los riesgos de que parte de la fruta puede ser rechazada, y esto implica pérdidas si es que ya ha pagado esa fruta. No es el caso, por ejemplo, del mediano o gran productor, que puede hacer 1 o 2 contenedores y ofertarlo directamente al exportador, o llegar a un arreglo de volumen de exportación. Ya desde el momento en que un productor puede hacer más de 2 contenedores, ya se vuelve interesante para el exportador, porque tiene fijo una oferta para el importador de bananos de Europa o de cualquier otra parte, y esto le significa que podría hacer un contrato de largo plazo, y un contrato de largo plazo en los actuales momentos no se lo hace por menos de 12 dólares 50 o 13 dólares, el FOB. Ese es el rango que se están haciendo los contratos. Estamos hablando de un promedio de pagando la fruta entre 9 dólares 50, 10 dólares, aunque el precio mínimo de sustentación de la fruta está en 7 dólares 25, que es. Hay que revisar ese precio para el 2026. No sabemos cuáles serán las directrices técnicas o qué es lo que presentará tanto el sector productor a través de sus representantes. Tengo entendido que la Federación Nacional de Bananeros FENABE es parte de los que negocian, de los que pujan el nuevo precio. También está el sector exportador a través de representantes tanto de AEBE como de Acorbanet, y la oficialidad que tiene el papel, que si no se llega a un acuerdo, dirimir o fijar un precio finalmente competitivo, un precio que aspire a ser la, la posición de los productores. Hacemos una pausa y volvemos con más detalles de la información. Recuerden, ya mismo estaremos conversando con el señor Donaldo Álvarez y el señor José Luis Castro, dirigentes sindicalistas de Costa Rica. Vamos a una conversación abierta sobre cuál es el papel que juegan los sindicatos.
La amenaza de la enfermedad de las musáceas Fusarium raza 4 tropical o FOC R4T ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de unir fuerzas, fortalecer capacidades y estrategias conjuntas para proteger nuestros cultivos de banano y plátano, y de esa manera proteger la seguridad alimentaria a nivel local, regional e internacional. Me sorprendí al ver esa planta que comenzó a caer, luego se fueron contaminando más y bueno, estamos perdiendo casi todo. De sacar de 25, ahora se sacan 12, 10 cajas y eso perjudica económicamente. Sin el banano fracasamos en la alimentación para nuestros hijos, estudio, y acá sale todo. Por primera vez en la región se unieron fuerzas entre diferentes países, pero también entre instituciones en el mismo país para poder trabajar en función de objetivos comunes. Trabajamos en 3 componentes específicos para reducir el impacto ambiental, social, económico y agrícola que causa esta enfermedad del Fusarium raza 4 tropical en los cultivos de musáceas. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en protocolos para la erradicación que disminuyan la posibilidad de dispersión del patógeno, pero también control biológico y, por supuesto, el acceso a materiales promisorios por su resistencia a FOC R4. Es importante continuar con este tipo de iniciativas porque estamos protegiendo miles de personas, estamos protegiendo la seguridad alimentaria de un país. Por eso hay que prevenir el ingreso de Fusarium y este proyecto nos aporta justamente a eso, a proteger a esas familias. Esta enfermedad no conoce fronteras, por eso la creación de esta alianza de multiactores a nivel regional o internacional es uno de los mayores logros que hemos alcanzado con el proyecto Alerta. En América Latina y el Caribe somos, seremos y debemos ser guardianes de las musáceas. 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 Incertidumbre en el sector exportador brasileño ante la inminente aplicación de aranceles en los Estados Unidos, la posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos agrícolas brasileños mantiene en vilo a exportadores del país sudamericano, especialmente a los que dependen en gran medida del mercado norteamericano, como los productores de mango y uva del Valle del São Francisco, con fecha tentativa de aplicación para el 1 de agosto. La medida ha generado incertidumbre y preocupación tanto en el sector privado como en el gubernamental. En los últimos días se han intensificado las conversaciones entre productores, asociaciones y autoridades brasileñas. Representantes del sector han señalado que aún no hay claridad sobre cómo se aplicarán exactamente los aranceles ni qué productos se verán afectados directamente. Esta falta de certeza complica la planificación comercial en plena temporada de exportación. El ambiente es de mucha cautela, aún estamos estudiando el impacto real que esto podría tener. Hablamos a diario con nuestros clientes en Estados Unidos, pero todavía no está claro si el precio final al consumidor se verá afectado o si los compradores estarán dispuestos a asumir el costo adicional, comenta un productor y exportador brasileño. La preocupación no se limita únicamente al mango, se menciona también a otros productos brasileños como los jugos de naranja y el hierro que podrían verse alcanzados por estas medidas. La noticia ha provocado reacciones inmediatas, visitas de autoridades al campo, reuniones con el Ministerio de Agricultura y cálculos apresurados por parte de importadores estadounidenses que buscan entender cómo se reconfigurará el flujo comercial. A nivel local, los exportadores manejan posibles escenarios. Uno de ellos es la redirección de volúmenes hacia mercados alternativos como Europa o incluso Argentina. Sin embargo, la gran magnitud del volumen brasileño, con cifras que superan los 2.500 contenedores solo en mango, plantea el reto de si estos otros mercados podrían absorber dicho flujo sin desequilibrar la oferta. Las decisiones estratégicas están a la espera de confirmaciones oficiales y los actores del sector siguen adaptándose en tiempo real. Todo cambia de un día a otro. Ayer hubo una novedad, hoy ya tenemos otra. Es difícil tomar decisiones firmes cuando el panorama cambia constantemente, señalan. Mientras tanto, la cuenta regresiva hacia el 1 de agosto continúa. El sector espera que para entonces
haya mayor claridad sobre el alcance de los aranceles y las medidas que deberán tomarse para mitigar su impacto. Difícil situación de los productores de mango y otros productos que van hacia el mercado de Estados Unidos y que tienen una estrategia ya establecida, pero que ahora con esto de la imposición de aranceles que no se sabe cuáles serán. No estamos hablando de 10%, no estamos hablando de 15%, por una decisión muy particular de Donald Trump. Piensa poner aranceles mucho más altos a Brasil si es que la justicia brasileña sigue en firme las acciones contra el expresidente de Brasil, Bolsonaro, y con quien tiene el presidente estadounidense Donald Trump una gran amistad, y que por esa amistad pues, quiere sacrificar a los productores brasileños, imponiéndoles un arancel extremadamente alto. Así está la situación. Veamos qué pasa. Esto del mango va a afectar tremendamente la temporada de mango de Ecuador también. Se verá afectado si la oferta brasileña no se dirige hacia uno de los mercados naturales que tienen abiertos, que es el de Estados Unidos. Imposible que esta cantidad de contenedores, más de 2.500 contenedores que tienen pensado exportar, se redirija al mercado de Europa. En cualquier parte que llegue, va a hacer caer los precios por una sobreoferta de productos, mango, uva, lo que lleven ellos hacia estos otros mercados. Hacemos una pausa y volvemos con más detalle de la información aquí en Banana Export. Conoce SAS Producción, el sistema especializado para banano 100% en nube de Agrosoft LATAM. Transforma la forma en que gestionas tu finca bananera con tecnologías que te ayudan a controlar el ciclo completo del cultivo. Desde el enfunde hasta la caja producida, combina pesaje inteligente y visualización de indicadores estratégicos para optimizar las decisiones desde el primer racimo. ¿Y cómo lo logramos? A través de la captura precisa de datos en el momento exacto. En la etapa de ingreso de racimos, nuestra tecnología de pesaje en movimiento registra, compara y valida automáticamente el peso de cada racimo. Esta información se transmite en tiempo real y está disponible desde cualquier dispositivo, permitiendo a gerentes y supervisores visualizar el rendimiento por finca, cinta, lote, edad de cosecha y calibre. En la etapa de pesaje de cajas, la XR25 entra en acción. Esta tecnología, equipada con sensores de movimiento, evita la manipulación de datos y garantiza que solo se registren los pesos correctos. Gracias a esto, se elimina el sobrepeso innecesario por caja, mejorando la rentabilidad sin comprometer la calidad, permitiendo tomar decisiones durante el día de proceso y no después, cuando ya es tarde. Pero no se trata solo de registrar pesos. SAS transforma esa información en dashboards gerenciales que muestran indicadores históricos, semanales y en tiempo real. Esto permite gestionar la finca con alta precisión. Todo este ecosistema opera dentro de nuestra plataforma SAS Producción y Pesaje Inteligente, una solución multiperfil que centraliza toda la información crítica del proceso. Productores líderes responsables de más de 35.000 hectáreas ya confían en nuestra tecnología. Con SAS Producción y Pesaje Inteligente, te ayudamos a ver lo que otros no ven. Eficiencia, rendimiento, gestión, todo en la palma de tu mano. Descubre lo que SAS Producción tiene para ti. Somos tecnologías que cultivan el futuro. En Lab Ditava seguimos innovando para ti. Hoy estrenamos una nueva presentación. Una caja más resistente, moderna y funcional. Pero eso no es todo. Ahora, cada caja cuenta con una etiqueta inteligente con código QR integrado. Escanea y accede al instante a la información del producto. Análisis de pureza, fecha de elaboración, número de lote. Porque confiamos en lo que hacemos y queremos que tú también lo hagas. Te damos el control y la transparencia que mereces. Llevamos calidad y tecnología directamente hasta tu hacienda. Innovación, confianza y resultados. Nueva imagen. Más información, la misma excelencia. Condenados 7 exdirectivos de Chiquita Brands por financiar la SAUC en Colombia. A pocos meses de prescribir el caso, el juzgado sexto penal del circuito especializado de Antioquia
dictó sentencia contra 7 antiguos directivos de Chiquita Brand, condenándolos a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. La decisión se relaciona con el financiamiento que la empresa estadounidense realizó a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Además de la pena de prisión, la sentencia impone una multa de 13.879 millones de pesos y la emisión de órdenes de captura inmediata. El juez negó expresamente la posibilidad de conceder prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena. Los ex directivos de Chiquita Brand sentenciados son Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Kaiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Faúk Alberto Giacoman Haspun. En el fallo, el magistrado subrayó que la financiación de grupos armados no es un delito común, sino un ataque indirecto al Estado y a la paz social, y añadió que el flujo de dinero proporcionado por las autodefensas de Colombia prolongó su capacidad operativa y el riesgo de nuevos crímenes. La resolución judicial también lanza una crítica directa al papel de la Fiscalía, a la que acusa de una actuación sumisa, superficial y carente de rigor, señalando que dicha conducta afectó tanto a las víctimas como a los principios de eficacia y buena fe de la función pública. Chiquita Brands Internacional, dedicada a la producción y comercialización de banano, fue hallada responsable por financiar a la Saúd en un proceso civil desarrollado en Estados Unidos. Hace poco más de un año, una corte estadounidense concluyó que la empresa transfirió más de 1.7 millones de dólares a 3 bloques paramilitares entre 1997 y 2004, bajo la justificación de obtener seguridad privada. Aunque la empresa argumentó que dichos pagos eran una medida de protección frente a extorsiones, la representación legal de las víctimas sostuvo que Chiquita pactó conscientemente con grupos responsables de crímenes de lesa humanidad. El fallo de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida estableció que Chiquita brindó asistencia sustancial a la Autodefensa de Colombia, no solo en términos económicos, sino también mediante otras formas de apoyo. Este proceso legal se prolongó durante 17 años y se vio fortalecido por las investigaciones periodísticas del colombiano Ignacio Gómez, así como por documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional. El periodista Mitchell Evans revisó cientos de archivos que confirmaron los pagos canalizados a través de las organizaciones conocidas como Conviviri. Ha sido derrotada la empresa en el proceso civil adelantado en Estados Unidos, un triunfo de las víctimas y de su persistencia por la verdad y la memoria, declaró en su momento Andrés Celis, ex investigador de la Comisión de la Verdad. Y hay una indemnización que tiene que pagar Chiquita Brand a los afectados, a la parte denunciante. Veremos cómo se remedia eso y cuántos de los que han sido condenados, cuántos de los ex directivos todavía permanecen en Colombia, si es que alguno de ellos está. Y si no, pues no creo que vaya a ser posible poder llevarlos ante la justicia. Solamente, seguramente procede allí luego la emisión de códigos rojos para que la Interpol los localice y los haga volver a Colombia y puedan pagar esta pena. Es lamentable que estas situaciones se den. La desesperación de las empresas por mantener la actividad productiva de exportación de bananos seguramente abocó a esta irregularidad a Chiquita Brand. Estoy seguro que no hubo tal vez mala fe en este tipo de acuerdos con la Autodefensa de Colombia, sino más bien proteger la actividad bananera de exportación, pero que en el trasiego se cometía una irregularidad penalizada que le ha costado carísimo 17 años de juicios en los que seguramente han gastado una bicoca de dinero en la defensa de sus directivos, pero finalmente la justicia se ha decantado por condenarlos a 11 años y 3 meses de prisión. Hacemos una pausa y volvemos con más detalles aquí en Banana Export.
Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Seguidamente tenemos las entrevistas con nuestros invitados, los sindicalistas Donaldo Álvarez Cruz de Sintraiseco, del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas, Seguridad y Comercio, y al señor José Luis Castro de Untra Atla de la zona del Limón del Atlántico. Son dos sindicalistas jóvenes. El sindicato Sintraiseco tiene apenas 2 años, en el 2023 creo que se conformó, y en el caso de Untra Atlas sí tiene un poco más de tiempo gestionando su actividad de defensa de los intereses de los trabajadores. La situación de los trabajadores agrícolas bananeros en todas partes es un poco difícil. Aquí escucharemos información del duro trabajo de más de 12 horas que mantienen los trabajadores, el desconocimiento de los derechos laborales de ellos, y sin embargo mantienen esa pujanza por trabajar, por hacer grande a un país como Costa Rica en el tema de exportaciones de bananos, y se necesita algo de condolencia por parte de las autoridades para restablecer sus derechos, para mirar todo este sacrificio y que se les pague el salario digno. Algunos desconocen, incluso los propios dirigentes sindicalistas desconocen sobre el salario digno, y yo creo que aquí sí debería hacerse una pequeña campaña de comunicación para que por lo menos se sepa lo que se negocia afuera, lo que se dice afuera con gran pompa de que los países productores de banano, no solamente hablo de Ecuador, no solamente hablo de Costa Rica, no solo hablo de Colombia, sino de todos aquellos países que envían representantes de alto nivel del área de exportadores, de los gremios, con un discurso atrayente hacia el consumidor, y un discurso que va implícita una gran tarea como la responsabilidad ambiental, la responsabilidad empresarial y la labor de cumplimiento del pago del salario digno. Siempre escuchamos eso, pero cuando conversamos realmente con dirigentes como el señor Donaldo Álvarez o el señor José Luis Castro, nos pintan otra película, y es la película que obviamente a veces no queremos que se conozca, pero está allí, está ahí la verdad, y tiene que en algún momento salir a la luz pública. Vamos a escuchar entonces a estos dos representantes de los sindicatos, el señor Donaldo Álvarez Cruz de Sintraiseco y el señor José Luis Castro de Untra Atlas. Muchas gracias por compartir este tema muy importante, el tema del papel de los sindicatos, de lo que realizan los sindicatos. Centroamérica tiene una larga trayectoria en la vida sindical bananera. Muchas de las conquistas laborales, si no es que todas, han sido por la puja de los sindicatos, que muchas veces han sido satanizados. Esta puja también ha sido secundada por los mercados, como el caso de la Unión Europea, que en algunas certificaciones, en el caso de Rainforest Alianza, promueve la sindicalización como parte de la certificación de una plantación bananera. En este contexto, ¿qué participación activa tienen los sindicatos en la vida laboral bananera? ¿Cuál es su principal papel? Inicialmente, don Donaldo, tiene usted la palabra para contestarme. Bueno, don Ever, primero que todo agradecerles esta oportunidad. Y para aclararle, el sindicato Sintraiseco. Sintraseico. Sintraseico. Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Seguridad y Comercio.
Bueno, Sintraseico se fundó en el 2023, tenemos más o menos un año estar en la actividad. Y la línea de nosotros es, tratamos de llenar un vacío que consideramos nosotros que los sindicatos tradicionales bananeros han dejado. Entonces, nuestra ideología es hacer que se cumplan lo estipulado en nuestro Código de Trabajo, Constitución Política y los convenios internacionales. Ustedes son los custodios del cumplimiento del contrato de trabajo que se realizan con los trabajadores agrícolas y la parte patronal. Sí, correcto, ¿verdad? Esa es nuestra ideología, ¿verdad? Pero más que todo, hacer que se cumpla la legislación laboral vigente en Costa Rica. Claro. Y en su caso, señor José Luis Castro, ¿cuál es el papel que ustedes juegan? Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. Sí, un poco ahí la línea esta, ¿verdad?, que indicaba el señor Donaldo, es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, Sindicato UNTRATRA se funda en el 2018 a raíz de lo mismo, ¿verdad? A raíz de que veamos que en la zona atlántica, nosotros en este caso, sector agro, bananera específicamente, ¿verdad?, porque también hay piñera, las representaciones o los sindicatos que representaban a nuestro país a nivel internacional, las confederaciones, tenían muy poca participación en la defensa de los derechos de los trabajadores en parte agro. O sea, el sector público hizo como una división, el sector público se enfocó mucho y abandonó. En el sector agrícola o agro había sindicatos, pero ya estaban muy politizados, mucha política y no estaban ejerciendo el trabajo real que le corresponde como un verdadero sindicato. Entonces, bajo esa condición y esa necesidad, nace nuestro sindicato, ¿verdad? Y partiendo de ahí, defender cosas muy básicas, sencillas, como es la jornada laboral excesiva, temas de sanciones por procedimiento establecido entre trabajadores y patrones, ¿verdad?, por medio de intervención del ministerio, que homologaba arreglo directo a esta figura que hay acá, mal ejecutada, aprobada. Entonces, había nuevamente la palabra, había ese vacío de esa verdadera representatividad de los trabajadores por parte de los sindicatos, ¿verdad? Claro. Señor Donaldo, considerando que son aliados estratégicos de los trabajadores agrícolas y custodios de los derechos de los mismos ante la parte patronal, ¿cómo conjugan los intereses de ambas partes? Bueno, en el caso de Sintraseico, que fue fundado mucho más después, nosotros consideramos que el sindicato UNTRATRA ha venido haciendo un muy buen trabajo en la parte, más que todo en la parte teórica, que era lo que nosotros no teníamos. Nosotros somos dirigentes sindicales, en el caso de nosotros, somos dirigentes sindicales de finca, de centros de trabajo, de bananera. Entonces nosotros desconocíamos lo que pasaba arriba, ¿verdad? Entre las cámaras patronales, el Ministerio de Trabajo, el Consejo de Salud Ocupacional, desconocíamos cómo se manejaba. Estábamos como ciegos. Entonces, pues ya ahora que se formó Sintraseico y más antes UNTRATRA, pues hemos venido no unidos, pero sí compartiendo casi una línea muy parecida, ¿verdad? Que es hacer que se le cumpla al trabajador lo que está establecido en nuestras leyes, más que todo en lo que es jornadas, que aquí las jornadas de trabajo son esclavizantes, ¿verdad? De 5 a 6 de la tarde, o sea, 13, 12 horas diarias y a veces hasta 14. Entonces, creo yo que cada uno con su diferente estrategia, al final las dos estrategias como que se unen y una refuerza a la otra. Entonces, esa es mi opinión en ese sentido, ¿verdad? Claro, ahora considerando, señor José Luis Castro, que el 60 o 70% de los trabajadores agrícolas bananeros son de baja escolaridad y por tanto a veces desconocen sus derechos. ¿Qué papel debe jugar el sindicato para equiparar esta desventaja? Mira, importantísimo porque lamentablemente sí es una realidad, ¿verdad? Nuestro sector, el sector rural, donde están las plantaciones bananeras, pues existe la posibilidad es, por lo económico, tener inclusive hasta infraestructura por mismo de educación, Ministerio de Educación acá, tener la posibilidad de que los hijos de los trabajadores bananeros pues se estudien. Entonces es una realidad que se encuentran muchos de estos trabajadores con poco conocimiento en la parte de derechos laborales. Entonces le corresponde a nosotros, los dirigentes, lo que ya entendemos un poco los temas, pues llevar esa enseñanza, ese
ese aprendizaje de los derechos, pero obviamente las empresas en nuestro sector en Costa Rica tenemos 40 años, básicamente, donde el sector agro ha sido abandonado en cumplir, en este caso, el Estado, por medio del Ministerio, los derechos laborales, y está costando mucho hacer entender a esa población bananera, a ese trabajador, sobre los derechos que nosotros debemos defender. Entonces, ciertamente estamos ejerciendo algunos mecanismos ahora, como está en moda las redes sociales, pues hacerlo por esa vía, ¿verdad? Y ir a hacer unos centros de capacitaciones por medio de visitar las fincas, compartirles argumentación, sale algún pronunciamiento, compartírselo a ellos por medio de WhatsApp, también donde pues todo el mundo también tiene la forma de que les llegue la información por vía teléfono, por WhatsApp. Ese ha sido uno de los modelos que hemos ejercido nosotros para poder darles de conocimiento a los trabajadores los derechos que tenemos que defender, ¿verdad? Ya. Don Donaldo, a pesar de la lucha de ustedes, a pesar de todo ese trabajo que es casi apostólico, ¿cuál es el porcentaje de aceptación que se tiene dentro de los trabajadores agrícolas, la labor, por ejemplo, de Sintra y Seco? ¿Cómo miran ellos? ¿Se sienten realmente representados? Bueno, los trabajadores que están afiliados a nosotros, somos un sindicato nuevo. Los trabajadores afiliados, que son tal vez unos 400, lógicamente tienen la confianza puesta en esta organización sindical. Pero eso es un porcentaje muy bajo en relación con la cantidad de trabajadores que existen en la provincia, ¿verdad? Los trabajadores bananeros las empresas bananeras han venido trabajando desde hace muchos años en cegar a los trabajadores del desconocimiento de sus verdaderos derechos. Y han usado lo que llaman el solidarismo, los comités permanentes, y en determinado momento los ministerios de trabajo han alcahueteado. Entonces el trabajador es duro para afiliarse, ¿verdad? Tenemos un porcentaje muy bajo de afiliación a los sindicatos, porque la empresa ha hecho un trabajo muy bueno en desestabilizar, en satanizar a los sindicatos, siempre poniendo como caballito de batalla lo sucedido en la zona sur en los 70s y 80s. Entonces, el trabajador no despierta, sigue dormido y sigue siendo objeto de esa manipulación de la prensa, de las bananeras, de grupos pagados por las bananeras que se han encargado de cegar a los trabajadores y satanizar a los sindicatos. Sin embargo, creo que vamos creciendo poco a poco. Claro, ahora, hay muy pocos dentro del sector bananero, en el caso, por ejemplo, específicamente de Costa Rica, 50% que están las empresas transnacionales, hablamos de Dole, Chiquita, Faifes, Del Monte, tienen prácticamente el 50%, 60% de los trabajadores trabajando en las fincas bananeras relacionadas a ellos. Y hay otro tanto, un 40 o 35% de empresarios independientes que tienen fincas y que obviamente hacen caja a Chiquita o venden aparte. Incluso ahora tengo entendido que se vende spot. ¿Cómo está esa correlación de fuerzas entre esos dos grupos de trabajo, con las transnacionales y con los independientes? Vamos, don José Luis, le dejo eso ahí. ¿O era para mí? No, pero igual, don José Luis, igual la puede contestar. Sí, tal vez nosotros pues no identificamos que haya ese comparativo, esa división, si se puede llamar de esa forma. Nosotros en Costa Rica hay una cámara que se llama Corbana, que es una asociación de bananeras, ¿verdad? Y todo se centraliza ahí. Entonces para nosotros podríamos inclusive más bien tener una relación que para nosotros es más fácil atender un tema de un trabajador que pertenezca a una empresa, nosotros llamamos aquí pequeña, privada, ¿verdad? O en ese sentido, perdón, que no esté asociada a Corbana, ¿verdad? Para nosotros es más sencillo atender un tema directamente. Para nosotros todo es igual, Chiquita, Del Monte, el grupo, Aproveco, son empresas que como están centralizadas, todo manejan una línea, lo hemos visto inclusive hasta los mismos procesos que uno hace ante el Ministerio y los juzgados de trabajo que hacen una defensa estandarizada por parte de estas grandes empresas transnacionales, y para nosotros no tan siquiera de nuestra parte no tenemos claro
que algo marcado donde esta es independiente, esta es de las transnacionales, y entonces que sea más evidente o menos eh, posible defender algo. O sea, para nosotros es una sola línea de ellos, ¿verdad? Muy estandarizado lo que ellos defienden. Ahora, el grupo ACON, tengo entendido que es uno de los grupos más grandes que existen, más o menos 10.000 hectáreas. Generalmente, tanto para usted, don Donaldo, como para usted, don José Luis Castro, ¿cuáles son la mayor parte de irregularidades que se cometen con los trabajadores en estos grupos grandes? Bueno, en el grupo ACON, vamos a hablar del grupo ACON. Para nosotros como sindicato, en lo personal, para Sintraseico lo tenemos detectado como el grupo más opuesto a la libertad sindical. Y el grupo ACON, los trabajadores del grupo ACON son casi semiesclavos en el grupo ACON. Ahí no tienen derechos. Es más, los trabajadores no se afilian a ningún sindicato en el grupo ACON. Se afilian muy pocos. ¿Por qué? Porque tienen la intimidación y tienen la amenaza del despido siempre. En este momento, en el grupo ACON, las jornadas igual, extenuantes, el no pago de horas extras, no pago tampoco de las horas laboradas. Cuando el trabajador no gana por contrato de Estado, no le pagan ni las horas laboradas. Es terrible lo que está pasando en ese grupo ACON, igual en lo que es accidentes, en lo que es los comités permanentes con arreglos directos firmados hasta por 5 años, comités permanentes extranjeros, nicaragüenses, que no tienen el conocimiento de nuestra legislación, y con todo eso el grupo ACON para mí es la empresa junto con Chiquita Brand más explotadora y más grosera con la clase trabajadora. Claro, y ahora respecto al tema de salario digno, porque generalmente siempre vemos que en los grandes foros internacionales se hace una defensa muy fuerte sobre el cumplimiento de responsabilidad empresarial, una defensa sobre el tema de sostenibilidad y básicamente una de las exigencias de la Unión Europea es el pago de salario digno. ¿Cómo está ese tema, señor Castro? Vieras que para nosotros es un tema relativamente nuevo hablar de esta situación del salario digno, ¿verdad? Yo he participado en unas reuniones en la UIT en Costa Rica sobre ese tema. En realidad, como Nando bien lo ha expuesto, ¿verdad? Y usted puede evidenciar que nosotros básicamente somos lo que llamamos sindicatos bases, ¿verdad? Sindicatos, o sea, no somos ni federaciones ni confederaciones. Ya, no sé si ha notado que en el caso de nosotros lo hicimos en el 2018, en el caso de Orlando Álvarez, no sé si me equivoco, hace como el 2022 se funda, ¿verdad? Entonces usted puede ver que dos sindicatos nuevos, y es básicamente porque eso que casualmente se está hablando a nivel internacional, que se defienden, incluso nuestros que nos representan a nivel país, las confederaciones grandes, ¿verdad? De Costa Rica, que son muy poderosas, nada más que están en el sector público, nos han hablado de ese tema, pero en la realidad, en la práctica, yo personalmente lo veo muy difícil que un tema como el salario digno venga acá a influir de forma positiva y que el país esté preparado para cumplir con esas normas internacionales, ¿verdad? Yo personalmente lo veo muy difícil. En Costa Rica, el tema de salarios nace las empresas dicen, lo imponen, casi que lo imponen por medio de la jornada de estajo que llaman, ¿verdad? Entonces, ciertamente usted va a encontrar en algunos centros de trabajo trabajadores que ganan muy bien, otros que ganan ni el salario mínimo, porque va a depender del rendimiento, va a depender incluso de cómo se pactó aquel salario, quién no midió el rendimiento, quién hizo todas esas situaciones, ¿verdad? Entonces, ya hay algo que está establecido en el país que se hace mediante mecanismos de entre patrones y trabajadores directamente, formando un salario. El salario digno viene a hablar cosas que yo personalmente, como le digo, lo veo muy difícil que aquí en Costa Rica pueda cumplir ese tema de salario digno. Excelente. Bueno, finalmente para concluir, el tema de la seguridad que en las plantaciones de trabajo ya nos ha señalado el señor Donald Álvarez que las labores son extenuantes, las horas de trabajo son extenuantes. En este contexto también está el tema de el uso de pesticidas que pueden afectar la salud de los trabajadores. ¿Cómo tratan de conjugar ustedes el requerimiento de que las empresas los doten de la vestimenta apropiada y lo otro, que se elimine el uso del acarreador de esto, porque
es prácticamente una tracción inhumana la que se realiza, aunque ya ahora hay equipos para eso. ¿Qué se ha hecho al respecto, señor Donald? Bueno, en el caso de nosotros, en el caso de los pesticidas y el manejo de esas situaciones, creo que Costa Rica tiene una buena legislación, pero no se cumple, que ese es el problema. Y nosotros como sindicatos nuevos y sindicatos pequeños, nos ha costado hacer que los ministerios actúen como tienen que actuar. En el caso de lo que usted dice sobre la jornada de los carreros, que es un trabajo demasiado duro, en este momento la empresa de Monte nos tiene 11 trabajadores despedidos por retirarse a las 3 de la tarde, agotados, 2:30, 2 de la tarde, entrando a las 5 de la mañana. O sea, hasta con 10 horas laboradas para destajo, y la empresa del Monte en este momento tenemos 11 despidos. En el caso del manejo de los pesticidas, pues no sé lo que pasa en este país. Hace poco se intoxicaron 16 trabajadores del Standard Fruit Company. Todos fueron a parar al hospital cuando estaban desayunando en campo abierto. Les tiraron el spray boom, que llaman, un aparato de fumigar, y todos fueron a parar al hospital y no hubo ninguna acción del Consejo de Salud Ocupacional, ni de nuestro Ministerio de Trabajo, ni de nuestro gobierno tampoco. Entonces, nosotros somos un sindicato nuevo, subsistimos únicamente con la cuota sindical. Muchos, de acuerdo al salario, pues son cuotas sindicales bajas que apenas nos da para subsistir, y eso nos corta posibilidades de poder actuar de manera más enérgica, escalando instancias, ¿verdad? Eso sería mi opinión en ese aspecto. Bueno, muchísimas gracias tanto al señor Donaldo como al señor Luis Castro por la información que nos proporcionado. Si tienen algo que acotar, por favor. Vea, hay una realidad aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que no hemos tratado de acotar un poquito de eso ahorita en ese tema. Es sobre el tema de que en Costa Rica prácticamente no existen convenciones colectivas en la parte privada, en el agro específicamente, ¿verdad? No existe, todo se hace en función a los arreglos directos que se negocian entre patrones y trabajadores, ¿verdad? Donde existe mucho desconocimiento de la relación laboral. Entonces, en esas aprobaciones que ha hecho el ministerio, porque está eso, el ministerio los ha aprobado, los ha homologado durante el tiempo, donde inclusive ya existen artículos violatorios a la legislación laboral. Entonces, partiendo de ahí, para cualquier sindicato está siendo difícil haciendo de frente no solo a lo que ya la ley dice, sino que las empresas sostienen y mantienen ejercer el cumplimiento de eso que ya se negoció, porque el Ministerio trabaja. Entonces, es difícil para nosotros ahorita ir a denunciar situaciones que el mismo Ministerio de Trabajo le aprobó a las empresas. Entonces, la empresa hoy, como va bajo la manga, ya vamos nosotros, lo que saca son esos convenios colectivos que ha firmado, en este caso, arreglo directo, que ha firmado con las empresas, que el Ministerio lo aprobó, porque lo que están diciendo la empresa exactamente es eso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es complicado. Nosotros hacemos la denuncia. Para poner un ejemplo, nosotros nace el sindicato en 2018, inmediatamente denuncia la imposibilidad de negociar una convención colectiva, porque la empresa, el argumento era que tenía un arreglo directo vigente en la finca. Nosotros hacemos la denuncia al 2025, ese proceso no hay una audiencia tan siquiera. Entonces, supongamos que ya son 7 años, supongamos que cualquiera otro ya haya audiencia, a la empresa lo que le hacen es una infracción, una multa. Hace poco le enseñábamos nosotros en la mesa de diálogo, en el bananero que estamos atendiendo con la UIT, con las cámaras y eso, que en 4 años las empresas tuvieron una multa de 3.600.000 en 7 infracciones que llevaron un proceso judicial. O sea, duraron 4 o 5 años para que un proceso terminara. Entonces le ponen multa 400.000 colones, $800, como decir, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces los patrones lo que están diciendo es: violamos las normas, violamos las leyes, pagamos la multa, y todo el mundo contento. Nosotros estamos contra esa lucha. El Estado más bien se ha prestado para que las empresas violen los derechos, y entonces ahora los sindicatos estamos intentando de ver cómo contraponemos esto. Nos está costando inclusive desde la misma institucionalidad defender esos temas, porque ya están amparados por reglamentos que las empresas negociaron con los trabajadores y el Ministerio los aprobó. Quería acotar eso ahí. Sí, correcto. Sí, ya para cerrar, don Elber, lo que dice José Luis Castro, en este momento la pelea no es solo contra las transnacionales,
es contra lo que nuestro Ministerio de Trabajo ha aprobado durante 40 años, violentando la legislación nuestra. Entonces, es duro, nos está haciendo duro combatir eso, ¿verdad? Porque ya ahora no peleamos solo contra las transnacionales, sino contra nuestro mismo ministerio, que a través de los años ha venido sellando arreglos directos firmados por la mayoría de trabajadores extranjeros nicaragüenses, y eso pues es lo que ha golpeado y ha sido el instrumento que ha usado la bananera con aprobación del ministerio nuestro para la explotación y el maltrato de los trabajadores bananeros. Ok, muchísimas gracias. Entonces, a nuestros dos invitados, al señor Donald Álvarez de Sintra Aizaco y al señor José Luis Castro de la costa atlántica, que ha estado aquí presente. Conoce SAS Producción, el sistema especializado para banano 100% en nube de Agrosoft LATAM. Transforma la forma en que gestionas tu finca bananera con tecnologías que te ayudan a controlar el ciclo completo del cultivo. Desde el enfunde hasta la caja producida, combina pesaje inteligente y visualización de indicadores estratégicos para optimizar las decisiones desde el primer racimo. ¿Y cómo lo logramos? A través de la captura precisa de datos en el momento exacto. En la etapa de ingreso de racimos, nuestra tecnología de pesaje en movimiento registra, compara y valida automáticamente el peso de cada racimo. Esta información se transmite en tiempo real y está disponible desde cualquier dispositivo, permitiendo a gerentes y supervisores visualizar el rendimiento por finca, cinta, lote, edad de cosecha y calibre. En la etapa de pesaje de cajas, la XR25 entra en acción. Esta tecnología, equipada con sensores de movimiento, evita la manipulación de datos y garantiza que solo se registren los pesos correctos. Gracias a esto, se elimina el sobrepeso innecesario por caja, mejorando la rentabilidad sin comprometer la calidad, permitiendo tomar decisiones durante el día de proceso y no después, cuando ya es tarde. Pero no se trata solo de registrar pesos. SAS transforma esa información en dashboards gerenciales que muestran indicadores históricos, semanales y en tiempo real. Esto permite gestionar la finca con alta precisión. Todo este ecosistema opera dentro de nuestra plataforma SAS Producción y Pesaje Inteligente, una solución multiperfil que centraliza toda la información crítica del proceso. Productores líderes responsables de más de 35,000 hectáreas ya confían en nuestra tecnología. Con SAS Producción y Pesaje Inteligente, te ayudamos a ver lo que otros no ven. Eficiencia, rendimiento, gestión, todo en la palma de tu mano. Descubre lo que SAS Producción tiene para ti. Somos tecnologías que cultivan el futuro. La amenaza de la enfermedad de las musáceas Fusarium raza 4 tropical o FOC R4T ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de unir fuerzas, fortalecer capacidades y estrategias conjuntas para proteger nuestros cultivos de banano y plátano, y de esa manera proteger la seguridad alimentaria a nivel local, regional e internacional. Me sorprendí al ver esa planta que comenzó a caer, luego se fueron contaminando más y bueno, estamos perdiendo casi todo. De sacar de 25, ahora se sacan 12, 10 cajas y eso perjudica económicamente. Sin el banano fracasamos en la alimentación para nuestros hijos, estudio, y acá sale todo. Por primera vez en la región se unieron fuerzas entre diferentes países, pero también entre instituciones en el mismo país para poder trabajar en función de objetivos comunes. Trabajamos en 3 componentes específicos para reducir el impacto ambiental, social, económico y agrícola que causa esta enfermedad del Fusarium raza 4 tropical en los cultivos de musáceas. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en protocolos para la erradicación que disminuyan la posibilidad de dispersión del patógeno, pero también control biológico y, por supuesto, el acceso a materiales promisorios por su resistencia a FOC R4. Es importante continuar con este tipo de iniciativas porque estamos protegiendo miles de personas, estamos protegiendo la seguridad alimentaria de un país. Por eso hay que prevenir el ingreso de Fusarium y este proyecto nos aporta justamente a eso, a proteger a esas familias. Esta enfermedad no conoce fronteras, por eso la creación de esta alianza de multiactores a nivel regional
o internacional es uno de los mayores logros que hemos alcanzado con el proyecto Alerta. En América Latina y el Caribe somos, seremos y debemos ser guardianes de las musáceas. 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 Continuamos con más informaciones. El 34% de las importaciones agrícolas de Estados Unidos proceden de México. En el 2024 fueron frutas y hortalizas. El 2024 las frutas y hortalizas desempeñaron un papel importante en el comercio agrícola entre Estados Unidos y México. Según el USDA, el 73,1% de las importaciones agrícolas estadounidenses procedentes de México se acompañan de hortalizas, frutas, bebidas o licores destilados con varios productos hortofrutícolas claves en la cabeza. Por el lado de las importaciones, los tomates 6%, los aguacates 7% y una amplia categoría de otras verduras 12%. Fueron algunos de los productos más importantes que entraron a Estados Unidos procedente de México. Las importaciones de frutas también ocuparon un lugar destacado. Las fresas, las frambuesas y otros preparados de frutas, incluidos los zumos, representaron el 12% de las importaciones totales. Por su parte, las exportaciones de frutas y hortalizas de Estados Unidos a México representaron el 9% del total de las exportaciones agrícolas, valoradas en $30.200 millones, aunque este porcentaje es menor que el de las importaciones. Pone de relieve que México es un mercado constante y vital para los productos estadounidenses. Los datos comerciales subrayan la profunda integración de las cadenas de suministro de frutas y hortalizas entre los dos países y la importancia de mantener relaciones comerciales resistentes, eficientes y mutuamente beneficiosas en el sector hortofrutícola. Vamos a analizar brevemente el tema del precio de la caja de banano de Ecuador de las últimas 15 días, básicamente 15 días, porque el banano, el precio viene cayendo desde más o menos el 1 de julio. El precio ya había bajado de los $13, se había situado en $10. Para el 2 estuvo en $11 y ese fue el marcador, diríamos, de precios que empezó el mes de julio. Sabíamos que este precio no se iba a sostener, que iba a caer. Ya los productores lo tenían plenamente establecido en su manejo económico y esperaban una caída sostenida de los 13 hasta más o menos el precio oficial, el $7.25, pero en algún momento este precio cayó un poco más del $7.25. Ya vamos a ver a partir del 11 de este mes, el precio se situó en $8.50 y luego pasó en el siguiente día, el 12, a $7.50 y se mantuvo hasta más o menos el 22 de julio en $7. No había variación, este fue el precio, o sea, un poco menos, 25 centavos menos del precio oficial. Pero en la semana que concluyó, la anterior, la semana 30, podríamos llamar, el precio empezó a repuntar a partir del 23, perdón, el 23 se situó en $7.50 la caja y luego el 25 estuvo en $8.50 para cerrar el 26 en $8.50. Ahora, uno es el precio de pantalla, el precio que se presenta aquí, que el precio que recogen los investigadores, los analíticos de los precios de caja del movimiento del mercado spot. Pero otro es el precio que realmente recibe el productor. Algunos productores nos señalan que en esta semana han estado recibiendo $4 y $5 por su caja, mucho menos de lo que aparece en el pantallazo
porque el cupero, que es el que acopia de los pequeños productores, siempre se margina entre 3 y 4 dólares. Es decir, que en algunos casos críticos, el productor apenas estuvo recibiendo entre 3,50 dólares y 4 dólares. En algunos casos de mayor manera de esquilmarlos, estuvieron recibiendo 3 dólares por su caja. Entonces, este sí ya es un precio bastante difícil de sostener. No digo que están quebrados ni nada por el estilo, porque han tenido varias semanas de buen precio, y este es un negocio de 52 semanas, y el precio promedio de la caja en general ha estado por entre los 10,50 y 11 dólares. De tal manera que sí han tenido una temporada bastante alta de precios que le permite mantener un colchón en el que sostienen la producción y tratan de mejorar las condiciones de la bananera para poder apuntalar las apariciones del próximo año, o por lo menos de las fechas que volverán a estar los precios altos, que podría ser a partir de la semana 33, 34, que están augurando que se va a nuevamente viene un repunte de precios, lo cual se puede sostener entre 8 y 10 semanas. Estamos hablando que estarán con buenos precios hasta la semana 42 o 45. De ahí vuelta hay una caída porque baja la demanda de Rusia, coincide con la fiesta, creo, de Rusia, y esto hace que el precio nuevamente caiga. Pero son pocas semanas nomás, lo que permitiría a los productores poder apuntalar negociaciones para el próximo año, del 2026, que esperamos se firmen contratos en algunos casos, pero como bien señala el exportador Alex Serrano, está difícil el cumplimiento de los contratos porque hay una caída en la producción de entre 40 y 45%. Es decir, si la bananera estaba produciendo 2.500 cajas por hectárea, hay una caída del 40%, apenas estará produciendo ahora 1.300 o 1.400 cajas como máximo. En aquellas bananeras en que la producción estaba por las 3.500 cajas, habrán caído a 2.800. Estamos hablando de una caída significativa por efectos del clima. Estas son las condiciones en que se ha manejado. Amigos, estamos concluyendo la información correspondiente al día de hoy, martes 29 de julio del 2025. Estaremos el día viernes con más informaciones. Hasta entonces, tengan muy buenos días. Grupo de medios Banana Export. Invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com